qué pena. Los demás compañeros ya se perdieron esos 10 minutos. No, no, pero bien, bien, gracias, porque vi por ahí que decía, no sé si era que estaba intentando, ¿verdad? Que gracias, gracias por recordar la grabación. Lo hubiéramos Y visto yo, al final de la noche. Bien, ahora sí está grabando, tiene ahí el puntito de Zoom. Bien, les decía entonces que la tesis doctoral que vamos a desarrollar tiene 6 capítulos, ¿sí? Que esto es previo a lo que estamos desarrollando. Primer capítulo, planteamiento de problema, lo que ya hicieron en su maestría, en su máster, ¿verdad? Y el problema hace referencia a dos términos, al fenómeno, a lo que se muestra, y a una necesidad. Dos pistas para el capítulo 1. Vamos a llamarlo capítulo 1, pero también algunos llaman momento 1. Pero tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿verdad? O el problema de investigación. 1. Fenómeno y necesidad. ¿Por qué tiene que ser una necesidad? Bueno, porque si no es necesario ese problema, ¿para qué lo va usted a investigar? Déjelo como está, déjelo tranquilito, porque si el problema es recurso económico, bueno, que el gobierno dé ahí un aporte, un presupuesto y se acabó el problema. Entonces, fíjense, capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, o momento 2, hace referencia al marco teórico o el arqueo de teoría. Es como si fuera la biblioteca de conocimiento y de antecedentes. Posteriormente vamos a hablar lo que es un antecedente y lo que es una teoría de entrada. Pero que sepan entonces que el capítulo 2 hace referencia a otros estudios previos, particular para el caso propio de doctorado. Olga va a investigar en otra tesis doctoral. ¿Por qué? Porque ella está haciendo un doctorado. No tiene sentido que, vamos a ver quién más te parece que, Marí está haciendo un doctorado y vaya a revisar un trabajo de maestría o de licenciatura. No. Entonces, estamos en el último nivel, el quinto nivel de estudio. Entonces, ¿cuál es el antecedente o el insumo para una tesis doctoral? Otra tesis doctoral. Pero profesor, yo tengo mi tesis de maestría. Bien, pero eso es para usted como insumo propio. no lo escucho, yo creo que se me está viendo el audio. ¿No se escucha? Bueno, sí. Ah, bueno. Sí, sí se escucha. ¿Alguna fallita, Olga? ¿Algo en el volumen? ¿Algo allí en tu dispositivo? Porque las colegas confirman que sí. Entonces, saber que en el marco teórico, en el capítulo 2, en el momento 2, hacemos referencia a teorías que ya existen, la teoría de, no sé, Dorothea Oren, Virginia Henderson o Florence Nightingale. Esas teorías que ya existen de Jean Piaget son referentes para mí, pero yo voy a leer otras tesis doctorales que sean antecedentes. Solamente para que recuerden hoy, porque después lo vamos a profundizar, más o menos de 5 años de publicación. ¿Sí? Más o menos. Ay, profesor, pero yo encontré una tesis que escribieron en 1980. Perfecto, es una tesis doctoral, le sirve a usted, pero fíjense cuántas realidades tienen otra versión. El mismo caso del COVID-19, ¿verdad? Posiblemente algún doctorante en el año 2018 o 2019 se iba a desarrollar alguna tesis del COVID-19 o SARS-CoV-2, no tenía mucho insumo, no tenía mucho antecedente. Pero fíjense hoy, 2023, si usted quiere hacer una investigación relacionada con SARS-CoV-2, va a encontrar un océano de información. Porque fíjense, en 3, 4 años surgieron teorías, surgieron investigaciones, surgieron encuentros, simposios, congresos. Entonces, por eso la sugerencia es que la tesis doctoral que usted consulte como antecedente para su propia tesis, más o menos 5 o 7 años promedio de publicación. Porque si ya tiene 10, ya pasaron muchísimas cosas. Capítulo 3, o momento 3, tiene que ver con el marco metodológico y en nuestro cuarto encuentro lo voy a detallar un poquito más, porque no es igual el método a la técnica y al instrumento. Metodología o método, a mí porque me fascina el mundo de la filosofía. El método es un término griego que se traduce en camino. Métodos es el camino. Entonces, cuando hablamos del capítulo 3 de su tesis doctoral, marco metodológico, lo que usted va a describir es la ruta a seguir, es el camino.
Ah, profesor, bueno, yo voy a este fenómeno que está en el capítulo 1, lo voy a sustentar teóricamente con estas tesis que revisé antes en el capítulo 2, y en el capítulo 3 voy a declarar el camino, el método, cómo lo voy a enfrentar o a abordar desde un método. Entonces, fíjense, hay métodos para el enfoque cuantitativo, que posteriormente lo vamos a ver con más detenimiento, ¿verdad? Cuantitativo tiene que ver con procesos objetivos, medibles. ¿Cuántas personas vacunaron con la vacuna del COVID-19? 5 millones de personas. Eso es un número. Ese dato es medible, 5 millones de vacunas. Pero ¿cómo se sintieron las personas que fueron vacunadas? Ay, con miedo, con estrés, con ansiedad, con pánico, se desmayaron. Eso no se puede medir. Ay, tiene 5 grados de desmayo. Tiene, decía una de las colegas ahorita, profesor, tengo estrés porque no he podido subir la tarea. ¿Cómo se puede medir eso subjetivo? No se puede medir. Por lo tanto, ingresa en el mundo de lo subjetivo o de lo cualitativo. Entonces hay dos enfoques, un enfoque cuantitativo, medible, objetivo, es un número, y el mundo de lo subjetivo o cualitativo. Bueno, para cada uno de esos enfoques hay métodos. Por nombrarle uno, el método fenomenológico, que es un método del enfoque cualitativo y tiene que ver con la comprensión del fenómeno, la comprensión del problema. ¿Qué es lo que está sucediendo que usted tiene como una necesidad? Posteriormente, bueno, hay otros métodos, el método hermenéutico, que tiene que ver con la interpretación de qué es lo que quiere suceder en ese fenómeno. Eso en cuanto a la quali y a nivel quanti. Bueno, hay muchos métodos que tienen que ver con hipótesis, probabilidades, porcentaje, estadística, más numérico. Bien, eso es el método. La técnica, por ejemplo, puede ser una entrevista. Marí va a entrevistar a, no sé, al director del hospital. Entonces, fíjense, el método puede ser fenomenológico, la técnica puede ser la entrevista, y dentro de la entrevista hay una categoría, con preguntas cortas, con preguntas largas, estructuradas, semiestructuradas. A mí me gusta por las investigaciones que he hecho, las entrevistas a profundidad. Es un tipo de entrevista. ¿Cuál es la característica de la entrevista a profundidad? Que usted, por ejemplo, yo voy a entrevistar a Damaris Irizarry, y porque ella es la ministra de Educación de Puerto Rico, o la ministra de Salud, siempre alto, Damaris. Entonces, la ministra de Salud en Puerto Rico, y entonces le voy a hacer una entrevista a profundidad. Cada pregunta que yo le haga dentro de la entrevista, trato de agotar su respuesta hasta que ella diga, hasta que ella no responda más nada. Eso se llama entrevista a profundidad. Preguntar, repreguntar, buscar que el informante clave agote la pregunta hasta lo profundo de ese tema o de esa pregunta, ¿verdad? Entonces, fíjense, método fenomenológico, técnica, entrevista a profundidad, y hay un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Vamos a llamarlo guión de preguntas. Yo no voy a ir frente a la ministra Damaris a lo que se me ocurra, a improvisar. No, yo previamente voy a hacer un instrumento que puede ser un guión de 10 preguntas, inclusive validado por un metodólogo, para que sepa que las preguntas que yo le voy a hacer a Damaris van a responder a mi problema de investigación. No le voy a preguntar si comió o no comió a Damaris, ¿verdad? Y si se fue de viaje o no sé, se ganó la lotería. No, es de acuerdo a mi tema de investigación, voy a hacer unas preguntas validadas, inclusive pueden ser revisadas, para que lo que me diga Damaris yo pueda grabarlo con una grabadora, con mi teléfono celular, con un apunte, qué sé yo, y después esa información va a ser valiosa. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso tiene que ver con el marco metodológico, capítulo 3, ¿verdad? Después vamos a hablar con mucha más profundidad, porque es pertinente a la epistemología. Capítulo 3. Capítulo 4 tiene que ver entonces porque Damaris o Wolga o Marí o Leida me suministraron información valiosa que tiene que ver con mi investigación. Entonces, el cuarto proceso se llama análisis de resultados.
Y este análisis de resultados también tiene un complemento, nuevos hallazgos. ¿Qué encontré en la respuesta de Damaris que yo no lo sabía antes? Entonces, el capítulo 4, a través de 5 procesos, solamente nombrar algunos para que lo sepan, de estructuración, categorización, triangulación, teorización. O sea, son procesos que voy a aplicar. Fíjense, solamente le voy a nombrar el proceso triangulación. ¿Qué es la triangulación de la información? Lo que me dijo Damaris, lo contrasto con el libro de Florence Nightingale y con mi opinión propia y triangulo la respuesta. Ya no solamente lo que me dijo Damaris, pero lo que pasa es que Master y Johnson hablaban sobre ese mismo tema y, no sé, Abraham Maslow hizo un comentario y yo interpreto otra cosa. Y se obtiene una información nueva, Damaris, y se trianguló tu respuesta. Bueno, ese es uno de los 5 procesos que se dan en los nuevos hallazgos. Estructuración, categorización, se me va en el momento, triangulación y teorización. El 5.º proceso se llama teorización. Es la nueva teoría. Entonces alguno dice, profesor, ¿y por qué esta tesis doctoral tienen esta estructura? Bueno, porque al final de su investigación usted va a generar la teoría de Damaris Irizarry, lo dije bien, ¿verdad? La teoría de Florence Nightingale. La teoría, les hablaba hace unos momentos de Tony Buzan, que en 1972 desarrolló la teoría de los mapas mentales. Esos mapas mentales que utilizamos para nuestros estudiantes y para nosotros, hay un libro, hay unas técnicas, hay una estrategia de cómo son las ramificaciones, los colores, el orden que debe llevar cada una de las figuras, en contraste con un mapa conceptual. No es lo mismo un mapa mental que un mapa conceptual. Entonces, fíjense, ese es el producto, la teoría de Tony Buzan. Bueno, al final de su investigación va a ser la teoría de Olga Sánchez, la teoría de Damaris Irizarry. Algo inédito, algo propio, que en España cuando estén desarrollando algo sobre ese tema, usted sea un experto o una experta y sea un referente. Oye, pero allá en Puerto Rico hay una persona que trabajó ya este tema. Y aquí está su tesis. Para eso es la publicación o el compartir de conocimiento. Bien, ese es el capítulo número 4. El capítulo número 5, o momento número 5, después que analizamos los nuevos hallazgos o analizamos los resultados y desarrollamos la teorización a través de 5 procesos, obtenemos conclusiones y recomendaciones. Bueno, concluimos que esta investigación nos permite aprender o tener claro, y fíjense, estamos conectando este proceso, estos 6 capítulos, con las posibles variables que tienen en mente. Marí, te escuchamos. Eso que usted está diciendo, las conclusiones y recomendaciones, sigue siendo en el capítulo 5. 5. Capítulo 5. Luego que en el 4 descubrimos los nuevos hallazgos, hicimos un análisis de los resultados obtenidos del capítulo 3, en el capítulo 5 desarrollamos conclusiones. Bueno, concluimos que en Puerto Rico, si desarrollamos este protocolo, estoy seguro que vamos a disminuir los casos de, no sé, tuberculosis, un ejemplo. ¿Sí? Eso es una conclusión. Y recomendación. Bueno, recomendamos que a todos los niños mayores de 5 años se le aplique la vacuna contra la tuberculosis. ¿Sí? Conclusiones y recomendaciones. Capítulo 5. Y el capítulo 6, el final, el último momento de su tesis doctoral es el más importante, porque problemas hay muchos. Marco teórico, muchos libros. Marco metodológico, hay muchas entrevistas. Análisis de resultados, bueno, podemos analizar hasta la temperatura de Puerto Rico. Las conclusiones también, pero el capítulo 6 se llama aproximación teórica. Nueva teoría. Es la teoría, fíjense lo que tenemos en pantalla, yo voy a cambiar la lámina. La teoría de la gravedad o la teoría de la física de Isaac Newton son las teorías de Isaac Newton. Bueno, el capítulo 6 va a hablar de la teoría de Damaris Irizarry, la teoría de Olga Sánchez, la teoría de María Ponte,
la teoría de Nilka López, de Xiomara Rodríguez, de Noelia, de Miriam, de Leida Torres. Eso va a ser el capítulo 6, algo que nadie lo había dicho antes. Ay, profesor, pero yo voy a hablar de síndrome de burnout y todo el mundo habla de que está quemado por el trabajo. Sí, pero el trabajo de triangulación que usted hizo no se parece al de su colega. Entonces, por eso las frases, por eso las teorías tienen nombre y apellido. Va a ser la teoría de Damaris y Irizarry, ¿sí? Entonces, por eso desde ahorita pensar en esas posibles categorías o variables tiene sentido. Tenemos que ir leyendo sobre esas posibles categorías. Bien. Bueno, eso simplemente fue un vuelo rasante a lo que vamos a desarrollar el cuarto encuentro, ¿sí? Que tiene que ver más con esa es la estructura de su tesis doctoral. Usted en 1 año y medio, en 2 años, lo que el tiempo que le corresponda, va a construir esos 6 capítulos o 6 momentos. Bien. ¿Sí lo sabían? No lo sabían, Damario, ¿verdad? ¿No? ¿Sí lo sabían? Ah, bien, bien. Qué bien lo que estaba dándose recordando. Bien, ahora en cuanto al contenido de la plataforma, y tiene que ver con el tema número 1, ¿verdad? La plataforma ontológica, la plataforma epistemológica, la plataforma metodológica. 3 procesos diferentes que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué tengo que investigar. ¿Por qué tengo que convertirme yo en un científico o una científica? Bueno, aquí está la base histórica, el fundamento inicial, que tiene sus raíces, obviamente, el mundo antiguo, pero que lo vamos a aterrizar en el año 2023, en el siglo XXI, ¿verdad? Bien, esto lo comenzamos a trabajar el pasado sábado y lo que queríamos hacerles entender es que hoy la información que tenemos hoy es fruto de un proceso evolutivo, de un proceso progresivo de conocimiento, de colocar las manitas, las huellitas en una cueva, por allá, por Australia o por África, se ha convertido en enviar un mensaje por WhatsApp. Ha evolucionado las pirámides de Egipto a tener información en su computador. Entonces, el proceso epistemológico, recuerden, episteme de conocimiento, el proceso de conocer o de aprender a aprender no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso primero de adecuación del lenguaje, de codificación, de códigos gráficos a códigos o signos lingüísticos. Por eso hicimos el ejercicio el sábado pasado de poder entender desde el mundo de la semiótica, la ciencia que estudia los signos y los símbolos, como un símbolo en una pirámide egipcia ahora se traduce en un lenguaje copto de Egipto y significa el faraón tenía ganas de comer fresa. Podemos traducir entonces símbolos a texto, a signos lingüísticos. Eso ha sido pues todo un proceso de los últimos 2500, 3000 años. O sea que lo que nosotros conocemos hoy como academia o ir a la universidad a estudiar ha sido un trabajo de muchas culturas. Muchas culturas todavía se mantienen en las que son más de raíz indígenas, aborígenes, que están, por ejemplo, en la selva amazónica, en Sudamérica, no tienen tanto desarrollo escritural. Se mantienen todavía con el proceso de la mitología, el mito, o sea, ¿cómo le doy respuesta a que está lloviendo? Bueno, que los dioses están tristes, están llorando y están cayendo las lágrimas. Porque no tengo entonces evidencia científica. Pero si le consultamos a otra cultura más, no sé, más oriental o más occidental, voy a decir, no, es que hay un proceso de choques de temperatura y cargas eléctricas en las nubes y la carga positiva y la negativa generan, no sé, relámpagos y hay una tormenta eléctrica y hay lluvia. Ya no es el mito, ya no es recurrir a una historia, a una narrativa para tratar de explicar. Bueno, ese proceso científico, porque nosotros somos científicos, estamos en la universidad para desarrollar contenido académico, surge en esta antigua Grecia. Este mapa quiere hacer bueno, del anterior. Si se ve por aquí, esto es esta costa, esta playa, esta orilla de Grecia, cerca de Italia, esa es la cuna de la filosofía griega.
en Grecia, y aquí está este mapa ampliado, en las costas de Alejandría, que es Egipto, con las costas de Atenas, Mileto y Grecia, inclusive en Sicilia e Italia, surgen unos personajes, unos señores que ya estaban haciendo ciencia, pero en ese momento no se llamaba ciencia, se llamaba filosofía. Y esos filósofos que abordamos en la clase pasada son presocráticos. Significa que están antes de Sócrates, Platón y Aristóteles. En Grecia, en esta cuna de la filosofía. La filosofía, ¿se recuerdan que era? El amor por la sabiduría. El que ama el conocimiento. Entonces, en este momento no se llamaba ciencia. Hace 3500 años. Se llamaba Sofía, se llamaba sabiduría, y los señores que se encargaban de desarrollar estas ideas eran los filósofos, los amantes, los que procuraban hacer Sofía o sabiduría. Bueno, uno de ellos, Tales de Mileto, desarrolló, investigó, bueno, obviamente no tenían internet, no tenían, no sé, estufa, no cocinaban, eran una, no sé, ahí en la orilla de la playa. Tales de Mileto vivía justamente en Mileto, que es una costa de Grecia, y él, después de tanta investigación, dijo, bueno, lo que pasa es que existe un elemento que constituye el ser humano, lo constituye. Y él lo llamó agua. El elemento agua es la fuente de la vida, porque vemos que si regamos nuestras plantitas, los árboles, los animales, el ser humano se alimenta de agua y se mantiene vivo. Es que cuando la persona se deshidrata, bueno, pierde electrolitos, pierde la vida. Este es el primer elemento que nos dice Tales de Mileto, 400 años antes de Sócrates. Posteriormente surge Parménides, igual en Grecia, antes de Sócrates, y dice, debe haber alguna sustancia, debe haber algún elemento que nos lleve y que nos mueva, que sea como el ánimo, ¿sí? Lo que hoy Damaris entiende como está de buen ánimo, ¿sí? Está de mal ánimo. En ese momento no teníamos ese concepto universal, sino se hablaba de la ontología. El ontos, en griego, el término ontos, se traduce como el ser. No el ser humano, el cuerpo, no. Es algo que nos mueve. Algunas personas, inclusive sin entrar en el mundo de la religión, lo llama el alma, el espíritu. Es algo que existe, pero que la ciencia no puede demostrar. No, pues si tengo 5 kilos de alma, tengo 8 litros de espíritu. Existe algo que nos mueve, que es inmaterial, que no es tangible. Entonces Parménides dijo, bueno, está bien, tenemos agua, pero también hay algo que mueve esa agua. Además de esa agua que tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos órganos, hay algo, hay otros lo asociaron con el aire, con el neuma. Es que hay algo y tiene que ver, y aquí hago un paréntesis, bueno, de información religiosa, del relato bíblico de la creación del hombre. En el texto de la Biblia hace referencia a que Dios formó una figura de barro y le insufló, le sopló. Ese soplo de un hálito divino, de un aliento, de un aire, fue lo que le dio la vida. Entonces, fíjense, 400 años antes de Sócrates, estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo. O sea que antes que naciera el niño Jesús, ¿verdad? El niño ahí en el pesebre, ya existía la teoría de un hálito divino, de un aliento divino. Otros filósofos lo llamaron aire, ¿sí? Aire que respiramos, oxígeno, pero que está dentro de nosotros. Heráclito, por su parte, habló de una sustancia de temperatura. Obviamente en ese tiempo no había sacos, no había vestimenta, no había muchas cosas, eran pieles de animales, pero que algunas personas cuando estaban abrigadas en sus cuevas o frente al fuego, se sentían bien. Entonces identificó que en el ser humano o dentro del cuerpo humano también hay una chispa de fuego que nos mantiene con temperatura promedio. Hoy sabemos que son unos 37,5 grados centígrados promedio.
Si usted tiene menos de 37, se prende una alarma. Si tiene más de 37.5 grados centígrados de temperatura, muy cercana a 40 o 41 grados, posiblemente le puede dar una embolia, le puede dar un accidente cerebrovascular o una convulsión, porque tiene una infección, tiene un proceso ahí térmico diferente. 40 grados centígrados el organismo no lo soporta, por eso cuando van a emergencia rápidamente tratan de bajarle la temperatura. Bueno, el elemento fuego, después de unos 2500 años de investigación médica, está localizado dentro del cerebro a través de la glándula de la hipófisis. La hipófisis y el hipotálamo regulan la temperatura como si fuera un equipo de aire acondicionado. Y entonces cuando tenemos mucho calor, envían una señal para que sudemos. Y cuando sudamos, estamos refrigerando, refrescando el cuerpo humano. Fíjense, estamos hablando de conocimiento hace 3000 años. Anaximandro habló del arjé o del apeiron, habló de un principio, de una sustancia que nos hace únicos. El ser humano es diferente a los animales diferentes a las plantas, y dentro de las plantas hay unos reinos biológicos, ¿verdad? Está el reino de los hongos, el reino de los 500 diversidad de flora y fauna. El apeiron para Anaximandro fue la sustancia que nos identifica como seres humanos, como personas. Eso posteriormente lo desarrolló Pitágoras. Estoy seguro que en algún momento le suena a Pitágoras, porque Pitágoras fue un gran matemático. Y Pitágoras, fíjense, también habló de que hay un elemento que constituye al cuerpo humano. Para él eran los números. Y entonces hablaba de 2 ojos, de 2 orejas, de 2 brazos, de 2 piernas, a nivel macro, pero a nivel micro hablamos de la división celular, ¿verdad? Hoy podemos entender que la célula se va subdividiendo y fíjense todo el proceso de la gestación humana, el espermatozoide que se une con el óvulo para generar una nueva vida, y todo eso es medible a través de los números, según Pitágoras. Bien, fíjense, estamos haciendo un listado rápido, una revisión rápida de elementos que justifican el conocimiento. El epísteme, la necesidad de conocer, en la antigua Grecia y posteriormente en Roma, tenía unos elementos. Anaxímenes hace referencia al aire. Y fíjense, 3000 años atrás, ¿cómo podía medir que en la sangre hay oxígeno, el cerebro necesita oxígeno, en los pulmones hay oxígeno, los bebecitos que nacen con poco oxígeno sufren de hipoxia, ¿verdad? Y se ponen moraditos, azules, y se pueden morir. Entonces, qué importante estos principios básicos que se llamaron en su momento los 4 elementales o los 4 elementos básicos de la vida, ¿verdad? Le compartí, me acordé ahorita de la comiquita de Disney, del cómic. Walt Disney no, la empresa Disney en el año 2023, les compartí el enlace y pueden revisarlo en YouTube, por ejemplo, desarrolló una película animada llamada Los Elementales. Los elementales son los 4 elementos que tenemos en pantalla, y hoy, 2023, recurren a la caricatura para explicar lo que usted ya está desarrollando como epistemología académica. Esa razón de ser, hoy Disney lo convierte en unos muñequitos animados para que los niños, los jóvenes, inclusive los adultos, podamos entender que existe una plataforma, un piso para poder explicar las cosas. No es una respuesta mitológica, no, es una respuesta científica con la realidad de ese momento. Bueno, de igual forma lo hizo Demócrito. Demócrito habló del átomo, imagínense, la desintegración del átomo, o la bomba atómica de 1945, ¿verdad? De Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki en Japón. Ya 2000 años atrás, Demócrito habló que había una pequeña partícula que no podíamos observar, pero que era la base de la masa, de lo que existe, del universo. Y entonces habló de material atómico, de tamaño microatómico y macroatómico. Porque dijo entonces que en el cielo
en el sistema solar, en la Vía Láctea, en la inconmensuralidad del universo, también hay otros átomos. Fíjense, estamos hablando de cosas que para nosotros ya están dadas por sabidas, pero que en ese momento eran cosas novedosas. Entonces, Empédocles reúne varias de estas teorías y habla de la teoría de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y entonces decimos, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que en el cuerpo humano están concentrados en los 4 elementos. Necesitamos y tenemos agua, ¿verdad? En nuestro cuerpo hay agua. Inclusive en grandes porcentajes, 70, 80% del cuerpo humano, dentro de los músculos y los tejidos, es agua. Son 4 o 5 litros de sangre. Solamente tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo humano. Entonces, fíjense, lo demás es agua. Agua, fuego, ya entonces está definido, estudiado científicamente, inclusive a nivel de las neurociencias, que la hipófisis y el hipotálamo son los reguladores de la temperatura del cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano hay temperatura, hay fuego, hay tierra. Bueno, no que somos, que comemos tierra, ¿no? Como los niños en el jardín, no comemos tierra, pero nosotros tenemos componentes de la tierra, fíjense, hay complejos vitamínicos que tienen magnesio, fósforo, calcio, hierro, esos elementos están en la tierra. Entonces necesitamos hierro, necesitamos magnesio, necesitamos fósforo, necesitamos calcio, una cantidad de elementos que están presentes en la tierra. Y obviamente necesitamos aire para el cerebro, para la sangre, para los pulmones, para la vida humana. Entonces, esta teoría de los 4 elementos, que en su momento fue algo novedoso, para nosotros es una evidencia de epísteme, generación de conocimiento. Bueno, finalmente ya está Anaxágoras y habla de las semillas, y las semillas tienen que ver que nosotros... me gusta una frase, no sé si conocen, ya falleció el personaje Carl Sagan, se escribe Carl Sagan, que fue un gran astrónomo de Estados Unidos, y Carl Sagan estudió pues la Vía Láctea, el sistema solar, trabajó con la NASA en los años 70, 80. Y Carl Sagan acuñó una frase que decía: el ser humano está hecho de polvo de estrellas. Somos un residuo del universo. Bueno, ya Anaxágoras, hace 3000 años, decía que el universo, el ser humano es un microcosmos. El cosmos está resumido en el ser humano, porque tiene calcio, tiene agua, tiene fósforo, tiene todos los componentes del universo. Entonces, conclusión para los presocráticos, que después desarrolla de igual forma ciertas escuelas. Entonces viene después la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles. Van a reproducir estas ideas y las van a mejorar. ¿Por qué tenemos que revisar esto, profesor? Bueno, porque nosotros somos académicos, estamos estudiando, en este caso, un doctorado en gestión de la enfermería, y debemos saber cuál es la raíz de este proceso doctoral. ¿Por qué se llama doctor usted cuando se obtiene el título? Ya no es un máster, ya no es un maestro, es un doctor. La palabra doctor también es un término griego que se tradujo al latín. Tiene que ver con el que sabe más, el que reúne información del universo. Por eso estudia en la universidad de ejercicio, donde estudiamos el universo. Y esa frase es acuñada del siglo XIII, de la historia del desarrollo de las primeras universidades en Bolonia, en Alemania, en Italia, en Suecia, etcétera, ¿verdad? Bueno, este mapa que está en pantalla les presenta el desarrollo de que ya no era solamente Anaxágoras que decía o planteaba una teoría de los 4 elementos, sino que fundó una escuela, y esa escuela tenía discípulos y alumnos, y entonces empezaron a diseminarse o a dispersarse, porque después de Grecia llegan hasta Roma. Estos filósofos o estos alumnos, estos estudiantes de estos primeros filósofos llegaron hasta Roma, y en Roma en los años o el siglo 3, 4, 5, 6, 7 después de Cristo, desarrolla entonces el gran imperio romano.
Esto es historia universal, ¿verdad? Y donde iban los romanos, así no solamente llevaban, ¿verdad?, a estos gladiadores, llegaban a la legión romana, que eran unos soldados que acababan con todo. Es que después también iban los senadores, que eran los políticos, y también iban los filósofos, que eran los que desarrollaban cultura y educación. Bueno, eso se desarrolló en toda Europa, y después en 1492 conocemos la historia, por ejemplo, de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y de estos españoles y portugueses que vinieron a Centroamérica, que vinieron a Sudamérica, los ingleses que fueron a Estados Unidos y crearon y descubrieron un nuevo mundo de personas que contrastaron. Fíjense en pantalla la escuela de Atenas, ahí están unos 20, 19 filósofos de antes de Sócrates. El número uno, ¿verdad?, está ahí en la imagen, Platón y Aristóteles. Uno tiene que ver con el conocimiento terrenal, por llamarlo de una forma, ¿verdad?, que es el caso de Aristóteles. Dice, lo importante es lo que está en la tierra, ¿sí? El número dos habla de biología, habla de zootecnia, habla de estudios de las plantas, de las personas, y Platón habla del mundo de las ideas. Es que existe algo más allá. Nuestra mente vive en otra galaxia. Estamos conectados, la religión lo llama, con el reino de los cielos. Bueno, esta discusión filosófica se ha mantenido en el tiempo. Fíjense, esto ha sido la primera patada del balón en el juego de fútbol en cuanto a la epistemología. Y llegamos entonces, recuerden, epísteme, conocimiento. Y llegamos entonces al desarrollo del conocimiento científico. Uno de los grandes que aportaron para este conocimiento científico fue Aristóteles. Entonces cerramos la época de la filosofía griega con Aristóteles y abrimos el mundo del conocimiento científico. Entonces existen varios enfoques de conocimiento, ¿verdad? Empírico, que tiene que ver con la experiencia, lo que cada uno aprende sabiendo. Hay un conocimiento teológico, que es acceder al infinito. Existe algo más allá de lo que nosotros podemos entender, y las religiones lo han llamado Dios, lo han llamado Alá, Jehová, etcétera, pero que es algo que nos mueve, que nos motiva y genera conocimiento. En el caso, por ejemplo, de conocimiento, acercamiento a Dios, se habla de la teología, estudios sobre tratar de comprender a Dios, ¿verdad? Estudios filosóficos o conocimiento de la filosofía, y recuerden que la filosofía es el conocimiento de la sabiduría, acceder a la filosofía, y llegamos al uso o al conocimiento de el conocimiento científico, el que usted y yo estamos trabajando, el que usted y yo ya empezamos a desarrollar. Nuestra tesis doctoral es un producto científico, por eso tenemos que saber de dónde provenimos, ¿verdad? Entonces, utilizar la lógica, el pensamiento crítico, los métodos, las técnicas y los instrumentos que posteriormente vamos a desarrollar, le van a permitir acceder a la realidad y convertir o transformar eso en un conocimiento sistemático. Ya lo hicieron en su trabajo de máster. Su trabajo de maestría es un trabajo científico, porque de un problema específico usted aplicó unas estrategias y obtuvo unas conclusiones en su trabajo de maestría. Bueno, ahora lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad en estos estudios doctorales, ¿verdad? Esta gráfica me gusta muchísimo porque tiene que ver con la tarea 1 que hicimos, que era traducir lo que está en nuestra mente con un gráfico. ¿Cómo traducimos el proceso del conocimiento y de la sabiduría? Bueno, aquí está con un dibujito de niñitos de preescolar, ¿verdad? La vida, a nuestra vida llegan muchos datos, ¿verdad? Hoy es sábado, estamos en la segunda clase, hace frío en Puerto Rico, no sé, tengo tanto dinero en el banco. Esos son datos, ¿verdad? Mi familia, lo que tengo que hacer el lunes, el domingo. Esos son datos aislados. De hecho, algunos tenemos una agenda, ¿verdad? Una libreta para anotar datos. Ay, esta persona me debe $5, esta persona va conmigo a buscar una información. Datos aislados, inconexos.
Cuando están solos, son datos. Pero cuando esos datos usted les da un propósito, se convierte en información. Ah, por aquí va a pasar por la costa de Puerto Rico un huracán. Bueno, si no pasa por aquí no me interesa, pero como va a pasar por la costa de Puerto Rico, ya yo sé que el huracán Dalila para mí es importante. ¿Sí? Entonces, los datos aislados, cuando no tienen que ver conmigo, simplemente son data. Data de periódicos, data de ciencia, data de redes sociales, data de hospitales, cantidad de datos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando tienen que ver conmigo, son los datos de Puerto Rico. Ya es información. Porque yo le doy una importancia. Tienen que ver conmigo. Porque si son los datos de El Salvador, de Honduras o de República Dominicana, me sirven, pero son datos. Cuando tienen una implicación conmigo, se llama información. Bueno, esa información, cuando yo le doy importancia, se convierte en conocimiento. Es lo que hicieron estos viejitos, estos abuelitos en Grecia. A mí me interesa saber por qué yo tengo frío. Y entonces estudiaron el fuego. Y el fuego en el cuerpo humano. Y determinaron después de 2500 años que la hipófisis nos ayuda a mantener el cuerpo y los órganos frescos. Eso es conocimiento. Fíjense, de los datos les damos valoración. Ese proceso valorativo, cuando me importa, se llama conocimiento. Y cuando hago, y fíjense, el término en inglés traducido es insight. ¿Sí? Cuando hago el insight, cuando entiendo que esa información es para mí, se llama entendimiento. El profesor lo que nos está diciendo que hubo un antes y un después del proceso de epísteme. Es que mi tesis doctoral es un producto científico, pero el que me interesa es mi tesis, no la tesis que hizo Florence Nightingale, no la tesis que hizo Master Johnson o no sé, Abraham Maslow. El insight es que yo digo, tengo 3 categorías, que la tienen anotada por ahí Damaris, Olga y María, ¿verdad? Esas 3 categorías son datos, pero que también se van a convertir en información porque me van a brindar un conocimiento cuando empiece a realizar tesis doctorales de esas categorías. Y cuando descubra que, no sé, Luis Pérez, no sé, en Florida, en España, en Madrid, desarrolló una tesis doctoral con las mismas categorías que yo tengo en mente, yo voy a hacer un insight. Él utilizó la categoría, no sé, inteligencia emocional y le sirvió. Ese proceso de insight, de entendimiento, cuando se hace costumbre, cuando usted lo practica regularmente, se convierte en sabiduría. Pero esa viejita, ese abuelito, ese adulto mayor, sí es sabio. No es sabio porque tenga canas. No es sabio porque tenga 80 años. Es porque ha hecho mucho insight. Ha entendido mucho. Ya no solamente el conocimiento que le dan las redes sociales, internet o el periódico. Ha hecho una internalización de ese conocimiento. Y cuando está nublado el cielo, va a llover. Y entonces uno dice, pero ese abuelito, ¿cómo sabe que va a llover? No hace falta que estudie meteorología, ¿verdad? O sea, un informador del clima. No, es que ha hecho el entendimiento de esos datos que se convirtieron en información y son conocimientos para él. Entonces, pareciera, y dijeran algunos, bueno, es que los sabios son los que han asimilado esa información. Y eso se alcanza después de un proceso madurativo. No necesariamente tenemos que ser unos abuelitos de 90 años para ser sabios. Es que hay sabios de 25 años. Mark Zuckerberg, ¿le suena el nombre? Elon Musk, Steve Jobs, para hablar del mundo de la informática, han hecho del conocimiento sabiduría. Bueno, en resumen, en 1962, esa es la portada del libro de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn desarrolló una teoría llamada los paradigmas, el desarrollo de los paradigmas científicos. Y entonces, desde 1962, los estudios de, por ejemplo, de posgrado, maestría y doctorado están enmarcados en los paradigmas científicos que iniciaron en 1962.
Bueno, usted tiene, ¿verdad? Este material porque lo pueden revisar con mucha más calma y descubrir que lo que estamos haciendo en epistemología es hacer público su conocimiento, es hacer activo su sabiduría, ¿verdad? Bien, como les hablaba de Thomas Kuhn, les hablo entonces del método científico. Desde entonces, en 1962 o un poco más antes, después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de todas estas bombas de hidrógeno y todo ese desarrollo científico entre Alemania, Estados Unidos y Japón y toda la gente que estaba ahí involucrada, desarrollaron un estándar, un método científico. Para que usted desarrolle ciencia, debe seguir entonces unos pasos o unas etapas. En líneas generales, nosotros vamos a desarrollar el método científico para hacer nuestra tesis doctoral. Fíjense las etapas que están allí en pantalla, ¿verdad? Se parece a lo que tomó nota Damaris con los 6 capítulos de la tesis, ¿verdad? Primera etapa, observación. Tiene que ver con el problema. Observo el problema, reconocer el problema, dice allí, ¿verdad? Segunda etapa, formulación de hipótesis. Yo descubro que si esta persona está enferma de fiebre amarilla, si le aplicamos una vacuna, posiblemente se mejore. Y esa es una hipótesis. Es dar por hecho la solución del problema. ¿Sí? Eso desde el punto de vista científico. Tercera etapa, experimentación y control de variables. Bueno, eso se llama marco metodológico. Es lo que anotamos por ahí como capítulo 3. Vamos a experimentar, vamos a entrevistar, vamos a aplicar cuestionarios para ver si obtengo una respuesta a mi problema. Si mi problema es crear, no sé, un protocolo para recursos humanos que trabajan en enfermería, y no se desgaste y no sufra de síndrome de burnout, vamos a aplicar estas estrategias o este protocolo. Y la cuarta etapa del proceso científico se llama conclusiones, que son las mismas conclusiones que usted va a obtener en su capítulo 5, conclusiones y recomendaciones de su tesis. Entonces, fíjense, usted, para que todos entendamos aquí una pista que a lo mejor algunos profesores no los dicen. Lo que pasa es que mis profesores de doctorado eran unos viejitos, entonces yo asocio los viejitos con sabiduría y son de la vieja escuela. Y esos viejitos me dijeron, y yo lo pude demostrar después, que la tesis doctoral es un producto científico. Usted va a desarrollar los pasos del método científico para obtener una nueva teoría. Significa, como conclusión de este dato, ¿verdad? Significa que usted es una científica, Damaris. Usted es una científica, Olga, Marí, Nilka, Xiomara, Noelia, Miriam, Leida. Estamos haciendo ciencia. Profesor, pero no estoy trabajando con la Pfizer. No, usted está haciendo ciencia con su tesis doctoral. Usted está o va a aplicar los pasos del método científico. Por lo tanto, lo que le decía que no dicen los otros. Los abuelitos, mis profesores me dijeron, la tesis doctoral, el grado de doctor ya no solo es académico. Lo académico llega hasta la maestría. Usted está en los estudios de 5º nivel, que son académicos y científicos. Por eso usted no ve muchos doctores caminando por allí así como cualquier cosa. El doctor o la doctora es aquel experto en un tema, porque es un científico, utilizó la ciencia, el método científico que estos abuelitos en Grecia desarrollaron. Por eso es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Vamos a no solamente a obtener el título, el cartón, el diploma de doctor, es que vamos a desarrollar ciencia y usted va a ser un referente, un experto en el tema. Si usted lo que va a trabajar, por un ejemplo, ¿verdad? Es inteligencia emocional, usted es un referente en Puerto Rico de inteligencia emocional. Usted es una doctora en inteligencia emocional. Y cuando haya un congreso, ¿a quién van a llamar? A Damari, a Olga, a Marí, ¿verdad? A Nilka, a Xiomara, a Noelia, a Miriam y a Leida. Porque sus temas, sus tesis, son de carácter científico. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? Bueno, ahora Damari se asustó. No se asuste porque usted es una científica. Muy bien. Bien, seguimos ahora. Este es la introducción de la epísteme, ¿verdad? Desde la antigua Grecia, cómo se desarrolla y cómo hoy tenemos el conocimiento científico a través de, no sé, Internet,
de robots, ¿verdad? Que hay en la medicina, robots que hay en la educación, hay robots en China y en Inglaterra. Hay unas inteligencias artificiales que pasan 24 horas compartiendo información. Hay robots en las escuelas de Japón. Hay robots para ser abogados en algunas partes de Europa. Significa que hemos avanzado de ese aquella primera chispa de la teoría de los cuatro elementos, la teoría, fíjense, teoría de los cuatro elementos, a la teoría de la inteligencia artificial. Y usted va a desarrollar en su capítulo 6 la aproximación teórica de su investigación. Bueno, esta imagen que está en pantalla lo que quiere decirnos es que no solamente nos acercamos, no vamos a ser dioses, sino que estamos en un proceso evolutivo que vamos hacia la ilustración, hacia la iluminación. Esta obra de arte lo que quiere decirnos es que anteriormente nuestra información, nuestro conocimiento era muy básico, comer y cazar y dormir, de cacería por allí en la selva. Ahora que podemos decir cómo podemos ir hasta el planeta Marte o a la Luna o tener un teléfono celular satelital. ¿Sí? Entonces estamos desarrollándonos, estamos evolucionando. Eso funciona en la medicina, ¿verdad? En el área de la enfermería. Es que ya no solamente está la ciencia de la traumatología. Ah, bueno, tiene que ver con el trauma, fíjense, una palabra griega que también tiene que ver con los huesos, con el sistema óseo. Es que ya no solamente está el traumatólogo, es que ahora está el cirujano de la mano, la persona que es especialista en la falange, el número 3 del dedo índice de la mano izquierda. Es un experto en cirugía de mano. Ah, pero ¿y el traumatólogo? Bueno, el traumatólogo ya ahora es una especie de plataforma base. Usted hace, fíjese, cirugía general, después hace traumatología y después hace cirugía de las manos. Cada vez la invitación es desarrollar nuestras capacidades humanas. Por eso, en el siglo XVI, por ejemplo, Francis Bacon, que era no solamente filósofo, sino también jurista, abogado, orador, nos habla del proceso de la duda metódica. Y entonces estudiamos a través del siglo XII, siglo XIII, diferentes filósofos que se encargaron de dudar inclusive de lo que estaban viendo. Son diferentes escuelas filosóficas que lo que querían era determinar si era verdad o tiene que ver con la veracidad o la falsedad de las cosas. Tiene que ver con la capacidad de la argumentación. Mi tesis va a argumentar algo verdadero o falso. Entre ese proceso de dilema falaz o jurídico o de lógica racional, entra en escena el cerebro humano. El cerebro humano no solamente como órgano rector de las funciones ejecutivas cognitivas, es que desde el cerebro se controlan todos los órganos y los sistemas que están en nuestro cuerpo, sistema circulatorio, sistema muscular, sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde las neurociencias, desde la neurología, en este caso particular de la Universidad de Oxford, Francisco Mora Teruel, a través de sus múltiples libros, creo que tiene como 15, 20 libros que hablan sobre neurología y neurociencia, es español, científico, fíjense, resume toda su obra de 40, 50 años de desarrollo investigativo con esta frase: si el cerebro no se emociona, no aprende. Y lo podemos leer en los libros de Francisco Mora Teruel, neurocientífico español. Dice, si el cerebro no se emociona, no vamos a aprender. Facundo Manes, otro neurólogo y neurocientífico, pero argentino, hace la misma explicación. Es que necesitamos que el cerebro se alegre, se emocione, que genere neurotransmisión, que haga sinapsis neuronal, pero que haya un aprendizaje significativo porque aprendemos desde el placer y no desde el dolor. Posiblemente nosotros en años anteriores, en etapas anteriores, desarrollamos el aprendizaje con el dolor. Tengo que aprenderme las tablas de multiplicar,
Tengo que aprenderme a leer y escribir. Tengo que aprenderme los datos de historia, las capitales de los países. Es una obligación. Posiblemente ese proceso de aprendizaje no fue placentero. Por eso, desde ahora, las neurociencias, desde la neurología y estos avances que se han tenido en el siglo XXI, se ha descubierto que si estudiamos y aprendemos con placer académico, la información se va a almacenar porque va a ser aprendizaje significativo y se va a almacenar y cuando necesite la información puedo acceder a ella. Bueno, después hablaremos también el próximo día de neurociencia, solamente demostrarle aquí que se ha estudiado ampliamente desde 1924, 1934, en el caso de Corvinia Brodmann. No sé si le suenan las áreas de Brodmann. Son 52 áreas cerebrales donde están divididas en nuestro cerebro humano y que cada una de esas 52 áreas tiene una función específica. Por ejemplo, por nombrar dos, el área de Broca y el área de Wernicke son dos áreas encargadas del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Podemos hablar, yo puedo hablar en este momento a ustedes y ustedes pueden escucharme y entenderme gracias al área de Broca y al área de Wernicke, que tienen que ver con el proceso del lenguaje. Entonces, en esos grandes lóbulos cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, 4 lóbulos, ¿verdad? Frontal, occipital, parietal y temporal. Hay 52 áreas de Brodmann. Profesor, ¿para qué nos dice esto? Simplemente para que sepamos que el proceso de conocimiento, fíjense, ya venimos de la historia. Pero es que antes estos abuelitos como Sócrates, Platón y Aristóteles sabían esto. Sí, ya lo sabían, pero de una manera muy básica, ¿verdad? Muy rudimentaria. Sabían que hay un cerebro y que el cerebro, inclusive, está en la historia universal. Los niños que nacían con algún tipo de trastorno, con algún tipo de malformación, con síndrome de Down, había que matarlos porque su cerebro no estaba bien. Entonces, eso históricamente se ha estudiado y ahí entendemos que el funcionamiento del cerebro nos permite tener todas las áreas, funciones ejecutivas de la mejor forma, ¿verdad? Bueno, esto simplemente es un recordatorio de la arquitectura cerebral que ha sido estudiada ampliamente y recordarle para esta clase de epistemología que nosotros nos manejamos gracias a un lenguaje llamado lenguaje Bakov. Es el lenguaje, Bakov son las iniciales de visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. ¿Sí? Los 5 sentidos clásicos. El hi-fi que cantaba Damari cuando estaba más joven. ¿Verdad? Esos 5 sentidos, viste, sí se ríe porque es verdad. Esos 5 sentidos clásicos nos permiten acceder al mundo a través de sensaciones. ¿Sí? Los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, nos acercan al mundo, nos traen el mundo al cerebro. Eso gracias a todo este proceso neurológico que ya estábamos escuchando. Aquí simplemente podemos ver que el lóbulo frontal tiene que ver con el sentido del olfato, el lóbulo temporal con el sentido de la audición, del oído, el occipital tiene que ver con el sentido de la vista. Por eso cuando alguna persona se cae y se golpea la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital, puede quedar ciego porque se dañó allí una de las áreas, 52 áreas que estaban allí encargadas de la vista. Y en el lóbulo parietal, el sentido del tacto y del gusto. Me acuerdo que el sábado pasado o el domingo pasado, ¿verdad? Después de la clase, había una de las colegas por el grupo de WhatsApp que decía, profesor, no he revisado lo de los 12 sentidos. ¿Se acuerdan? La teoría de los 12 sentidos. Bueno, les compartí un enlace donde puede acceder usted a los 12 sentidos o los 36 sentidos. Les compartí también el enlace para que usted sepa que hay otras teorías, ¿sí? Esa teoría tiene que ver inclusive con la teoría del cerebro triuno, que en 1957 Paul MacLean desarrolló diciendo que tenemos un solo cerebro, pero como con 3 divisiones. La división del cerebro reptil o reptiliano, que tiene que ver con la supervivencia, es el área más naranja en la imagen.
tiene que ver con el presente. Estamos ahorita en clase, preparándonos para la siguiente tarea, pero si hay un movimiento telúrico, un sismo, un terremoto o un tsunami, nosotros vamos por el instinto de supervivencia, a salir de la clase y vamos a buscar protegernos, ¿verdad? Que no nos caiga el techo encima. Esa capacidad de supervivencia es gracias a la parte del cerebro o al cerebro reptiliano. Tiene que ver con que el cuerpo se mantenga vivo. Luego hay otra área más al centro, está como un amarillo más mostaza en la imagen, tiene que ver con el sistema límbico, con el sistema de emociones. Y no por ello se desarrolló toda la teoría de inteligencia artificial, reconocida ampliamente en los últimos tiempos en el mundo académico, porque algunos pensaban que solamente el cuerpo humano se podía medir desde lo biológico, desde los huesos, desde lo que se puede medir, pero también hay una inteligencia emocional y hay muchas tesis doctorales que incluyen esta categoría. Bueno, la parte del cerebro que trabaja con las emociones es el sistema mamífero o el sistema límbico, llamado cerebro mamífero. Y finalmente, en el lóbulo frontal, en la frente, está la nueva corteza, la parte del desarrollo del cerebro más reciente, tiene que ver con el razonamiento y con el futuro. Olga sabe que mañana es domingo y que tiene que ir a hacer, no sé, compras en el supermercado. Esa capacidad de moverse en el futuro es gracias a la nueva corteza, al neocortex, al razonamiento. Ya no estamos preocupados por la supervivencia. Ya no es solamente las emociones, es que podemos movernos en la tridimensionalidad del tiempo. El cerebro lo maneja usted en el pasado, en el presente y en el futuro. Usted recuerda lo que hizo el sábado pasado. Usted puede proyectar lo que va a ser no sé, el día 5 de octubre, porque nos movemos en el tiempo gracias al razonamiento cerebral. Profesor, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Tiene que ver con la fuente. ¿Se acuerdan que el tema es la plataforma, el piso de donde usted genera conocimiento? Generamos conocimiento de manera científica a través del cerebro. Y ha sido unos 5.000 o 10.000 años de estudio para que podamos tener esta diapositiva que está en pantalla y decir, en el cerebro entonces tenemos el lenguaje Backup, que es el lenguaje que nos suministra datos desde la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y tenemos una sensopercepción. Tenemos un sentido que recibe sensaciones y mi cerebro lo percibe. Hay una percepción que se filtra en la amígdala cerebral y esa amígdala cerebral nos dice, este dato es placentero o este dato es doloroso. Y por eso yo soy de los que, desde que descubrí pues, el mundo de las neurociencias, esta doble vertiente que están los filtros de interpretación que tiene nuestra mente, que nos permite saber, ¿estoy aprendiendo con placer o con dolor? ¿Estoy aprendiendo simplemente para obtener un título o para ser una experta en este tema? Bueno, ese es un proceso que a lo largo de este tiempo lo van a ir desarrollando. Esta pirámide es un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Tiene que ver con el desarrollo y generación de conocimiento. Imagínense cuántos procesos hay internos para que nuestro cerebro podamos conocer, no sé, las estaciones del año. Esas estaciones las conocemos a través de unos datos que existen, que yo puedo validar para que se conviertan en información. Esa información en mi capacidad mental, en mi capacidad cerebral, lo convierto en conocimiento y entonces Damaris dice, yo conozco a mis estudiantes. Cuando ella dice, yo conozco a mi estudiante, es que no solamente sabe cómo se llama, cuál es el nombre, es que ella puede saber cuáles son sus emociones, cuáles son sus intereses, sus preferencias, qué quieren ser de mayor, etc. El conocimiento es cuando utilizamos la información con una intencionalidad. Y cuando ese conocimiento se profundiza y hacemos el entendimiento, hacemos el insight, ya podemos acceder al mundo de la sabiduría. No necesariamente tiene que ver con la edad, tiene que ver con el proceso de poder entender que lo que estoy trabajando me sirve para algo, ¿verdad? Bien, hemos hablado ya de dos ítems. El ítem de la plataforma epistemológica
de dónde surge históricamente el conocimiento y cómo llega a nuestras manos y cómo se convierte de datos en conocimiento y sabiduría. Ese conocimiento científico lo vamos a utilizar en nuestra tesis doctoral. Por eso, esa es la razón de ser de esta asignatura o de esta unidad curricular. Darle sentido, entender por qué tenemos que construir una tesis, si yo estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque la necesidad o el problema que vamos a observar en nuestro sitio de trabajo, por ejemplo, ese problema le vamos a buscar una solución. Y si no le encontramos una solución, vamos a hacer una teoría para que alguien después de nosotros la consiga. ¿Sí? Entonces, por eso se llama aproximación teórica, porque podemos obtener una teoría como la teoría de la relatividad y otras personas después van a investigar. Bien, este tercer apartado habla o tiene referencia a la complejidad y la interdisciplina. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que nosotros hoy en día, en el año 2023, después de este proceso en este repaso, en este vuelo rasante a nivel de la historia del epísteme, tenemos conocimiento científico. Usted hace ciencia cada vez que utiliza un conjunto de pasos o métodos para obtener una solución. Bueno, el mito de la caverna, que tiene que ver con Platón, imagínense, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, Platón, describía que el ser humano no obtiene conocimiento pleno hasta que no sale de la caverna. ¿Sí? Y lo explicó de manera gráfica, ¿vale? Por eso es importante la actividad gráfica, porque nos ayuda a entender el texto y la gráfica, ¿vale? El mito de la caverna, y está en pantalla la diapositiva, la imagen. Platón decía que nosotros o las personas solo conocemos las sombras de la realidad. En la imagen podemos ver unas personas sentadas en el piso observando las paredes de la caverna o de la cueva, que es una de las explicaciones de Platón, ¿verdad? Y entonces las personas solamente conocen lo que otros quieren que usted aprenda. Podemos decir, usted, doctorante, pudiera solamente aprender lo que la universidad y los profesores quieren que aprenda. Y entonces dice Platón, pero eso no es epísteme, eso es la base, eso es un principio. Usted tiene que salir de la caverna, usted tiene que salir de la cueva y no quedarse con la sombra, con lo que le enseña el profesor Gervasio, ¿verdad? Que es muy poquito, imagínense, en 2 horas, ¿cómo le voy a explicar 5.000 años de información? Entonces, salir de la caverna implica que yo rompo el esquema, yo rompo el arquetipo y me dedico a investigar. Y yo soy mi propio punto de referencia. Aprendo de los demás, sí, pero yo entonces empiezo a investigar. Entonces, a partir de ahora, usted está o debería ser consciente, pero es que yo soy una investigadora, yo soy una científica. Bueno, que estoy dando clases, sí, pero está haciendo ciencia, está generando ciencia, está saliendo de la caverna de la oscuridad y que solamente aprende unos chispazos de luz, una sombra. Usted está generando nuevo epísteme, nuevo conocimiento. Bueno, para no seguir hablando de estos viejitos, de estos abuelitos, ¿verdad? Que nos dieron, que son los maestros filosóficos de cómo llegamos a desarrollar epísteme, solamente concluir o resumir de esta lámina que se crearon escuelas, ¿sí? Entonces, escuelas de la escuela socrática, las escuelas monistas, que había un solo elemento, la escuela plurista, que habían 4 elementos, la escuela filosófica de los cínicos, los escépticos, los estoicos, etc. Resumen, eso se transformó en 2000 años en la escuela de Alemania, en la escuela de Francia, en las escuelas o universidades de España, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Ha sido un proceso evolutivo de generación de nuevos conocimientos. La epistemología ya no solamente la vemos como una consecuencia obligatoria. Es que si yo estudio el comportamiento del agua, voy a ser un experto en agua. Usted va a estudiar según sus categorías de investigación y va a ser especialista en ese tema. Bueno, aquí están algunas teorías o corrientes filosóficas
que han dado origen al epísteme, a la epistemología. El positivismo, relativismo, realismo y pragmatismo. Solamente decirle que René Descartes, por decir un ejemplo, desarrolló el método cartesiano o el método científico y dijo, bueno, para poder obtener ciencia siempre debemos cumplir estos mismos pasos. En el año 2020, y hacemos un salto generacional de René Descartes a Edgar Morin. No sé si le suena Edgar Morin, este abuelito científico, casi tiene 100 años, todavía está vivo, francés, antropólogo, filósofo y científico francés, desarrolló el paradigma o el modelo de la complejidad y posiblemente lo van a ver como método para hacer sus estudios doctorales. Una bueno, paréntesis personal, una de mis investigaciones doctorales fue a través del paradigma de la complejidad. Y lo que quiere decir es que el método de la complejidad no se limita solamente a lo cuantitativo o a lo cualitativo. Son los dos juntos, no mixtos, no mezclados. Es que hay un momento de mi investigación que tiene elementos cuantitativos y esos elementos cuantitativos después los contrasto con elementos cualitativos, porque el ser humano es complejo. Estudiar realidades humanas no solamente nos podemos limitar a datos o a números, o no solamente a información o reflexión subjetiva cualitativa. Es un proceso que tiene una estructura metodológica. Entonces, por lo menos para que le suene desde ahora, existe el método complejo o de la complejidad, que es la transdisciplinariedad. Es que utilizo la enfermería, pero también utilizo la informática. Es que utilizo la contaduría y utilizo la biología, la psicología y todas las áreas del saber. Entonces, ese dato por allí para que sepamos que el conocimiento ha ido evolucionando de tal manera que ya no solamente es cuantitativo o cualitativo el enfoque, es que puede ser un enfoque complejo. Y la complejidad tiene que ver con unos principios propios, son 4 principios de la realidad humana. De hecho, hay una universidad en Francia que se llama la Universidad de la Complejidad de Edgar Morin. Hay una nueva universidad de complejidad en México. Recientemente, hace unos 10, 15 años, se desarrolló, fíjense, y no se llama universidad. Edgar Morin la llama multiversidad. Universidad se hace referencia a un solo universo. Edgar Morin hace referencia a múltiples universos y tiene que ver con la realidad que se ha estudiado últimamente a nivel de física cuántica, de tridimensionalidad del tiempo y el espacio, todas esas investigaciones actuales que ya no entran o se quedan cortas dentro de una universidad. Edgar Morin dice, tenemos que desarrollar el pensamiento multiverso, que no es necesariamente el metaverso de Mark Zuckerberg. No, pero fíjense cómo el metaverso es una alternativa al universo real, pero desde la ciencia podemos estudiarla desde la multiversidad. Son datos para que le quede por ahí, ¿verdad? Ya Mari está escuchando, tomando nota, Mari también tiene ese dato por allí. Es que sepamos que estamos entrando, los estudios doctorales son un ámbito nuevo. Ser doctor no solamente es llamarse doctor, es una cantidad de información que podemos utilizar para compartir con los demás. Algunas pistas de la complejidad o del pensamiento complejo, bueno, es una cosmovisión, una forma de ver el cosmos. La complejidad también se puede utilizar como método, el método de pensamiento complejo, y la complejidad también es una ciencia. Entonces, estamos ahora en el siglo XXI, en el año 2023, ya no nos quedamos con la observación que pudo haber hecho Platón o Aristóteles. Estamos hablando de una integración de conocimiento. Y esa integración llega hasta la ecología de saberes. Lo que sabemos hoy no solamente es ciencia. Fíjense que llega hasta el punto del término ecología. Lo ecológico hace relación a la naturaleza, al medio ambiente, al ecosistema, a donde vivimos, al bioma. Bueno, el doctor, el investigador,
es un ciudadano de un ecosistema muy particular. Vivimos en la realidad, pero estamos más atentos a los cambios que suceden. Es que se ha creado, por ejemplo, una agenda desde la Organización de las Naciones Unidas para que trabajemos hacia unos objetivos que posiblemente no lo vamos a lograr porque ya está surgiendo la Agenda 2050. Pero hay un avance, es que hay unos criterios propios y trabajar en función de metas concretas, ¿verdad? Bueno, no les voy a ampliar más este dato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, pero fíjense que el objetivo número 4 hace referencia a la educación de calidad. No solamente informarnos, es que debemos generar conocimiento, gestionar ese conocimiento para que se transforme en sabiduría. Otro abuelito por ahí, yo lo llamo abuelito, Damario, otro abuelito por ahí llamado Bill Gates nos comparte un pensamiento. El poder no viene del conocimiento solamente. Ay, descubrí que la tuberculosis puede ser curada con esta vacuna. Es que cuando comparto ese conocimiento es que ahí se genera el poder. Entonces, nos estamos, y fíjense el término, empoderando. Estos estudios de doctorado no solamente son para obtener un diploma, un cartoncito, es para generar conocimiento, para empoderarnos de manera compartida, en equipo, de manera colaborativa. Y para ello vamos a abordar, atisbar, acercarnos a la gestión del conocimiento, que tiene que ver con una captura del conocimiento. Entonces, fíjense, ya ustedes del sábado pasado tienen 3 posibles categorías. Bueno, van a empezar a buscar información, llámese libros, llámese tesis doctorales, sobre esos temas, para almacenar y administrarla, como paso número 2. Paso número 3, y voy a empezar a integrar. Entonces empieza a ser no solamente fichas bibliográficas, empieza a ser archivos en carpeticas amarillas en su computador, donde diga, bueno, categoría 1, inteligencia emocional, y va a introducir allí una cantidad de información que usted debe ir almacenando o ir investigando. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue el intercambio con un tutor o una tutora, usted puede decir, tutor, tutora, yo tengo esta información y hacia allá queremos caminar juntos. El tutor es el coautor de su tesis. Usted es la autora, pero tiene un coautor, un tutor o un autor que va de la mano, que les va a llevar, gracias a su experiencia, obviamente el tutor debe ser doctora o doctor, alguien que ya tiene experiencia en esa investigación metodológica o en ese tema, y entonces entre los dos desarrollan y comparten un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando la sociedad del conocimiento. Es la nueva generación, es hacia dónde estamos caminando, hacia una ecología humana, hacia el uso consciente y explícito del conocimiento, para construir, no para destruir, ¿verdad? Bueno, fíjense, estas son las pistas que compartimos del encuentro pasado. Importante desarrollarlo porque nos da un piso, ¿sí? Nos da una plataforma. Piensen este contenido como un piso. Se llama plataforma epistemológica, plataforma de conocimiento. Plataforma ontológica, plataforma del ser. Y el ser investigador, no ser humano, ser doctorante, ser trabajador en equipo. Eso es la perspectiva ontológica. Y la perspectiva metodológica es que no vamos a hacer lo que nos dé la gana. No vamos a improvisar un trabajo científico. Hay un método científico y vamos a mantener esa orden, esa estructura, esas fases y esos pasos, ¿verdad? Otro abuelito que también desarrolló la teoría de la pedagogía de la liberación en Brasil, Paulo Freire, nos deja un pensamiento: nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Significa que somos investigadores, pero somos trabajadores en equipo. No podemos lograr cosas solas, sino que vamos a trabajar de manera en conjunto. Bien, ¿qué les pareció ese primer acercamiento?
Es un acercamiento, Damari, Olga, Xiomara, Noelia. Es decir, posiblemente cuando usted diga, por eso es que yo tengo que crear algo nuevo, porque otras personas ya lo han hecho. Ya entiendo, porque de dónde viene esa inquietud de buscar más información. Cuando usted logra hacer ese estamos hablando entonces de serendipia. Anoten por allí ese dato que después lo vamos a trabajar. Serendipia es que encuentro la información de manera sorpresiva, pero la estoy buscando. No era lo que estaba buscando, pero lo encuentro por allí. Bien, no terminó la clase, Marí, que veo que Marí dice por ahí, excelente. Claro que sí, es un resumen de 2500 años, no sé, en 45 minutos. Usted después lo va a hacer, después usted lo va a hacer. Bien, eso en cuanto entonces al piso, ¿verdad? A la plataforma. Ahora me voy a acercar, porque ya nos quedan 20 minutos ya, a la tarea número 2 y al tema número 2. Déjenme ver si está por aquí. Aquí está. El tema número 2, solamente me voy a acercar, hacer un acercamiento. Vamos a ver si me confirma si se ve, ¿no se ve? Sí, se ve. Ay, gracias, Olga, gracias, Damaris. Bien, vamos a seguir hablando de viejitos, profe, dice Damaris. No, vamos a hablar ahora de cómo esa información, cómo esa base epistemológica, cómo esos primeros investigadores nos han permitido o nos han animado a entender que nuestra información, lo que vamos a generar es algo nuevo, es un conocimiento nuevo. Por eso entonces hablamos de los dioses del Olimpo. Estoy seguro que en algún momento lo han escuchado. Entonces dice, Olga, profesor, María, ¿esta es una clase de historia? No, es una clase de epistemología. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos lo que vamos a hacer en la tesis. Por eso es importante hablar entonces un dato de la mitología griega que tiene que ver con esa explicación de por qué nosotros estamos sufriendo en el mundo. Bueno, porque allá en el Olimpo, en otro sitio, en otro espacio, y fíjense, no estamos hablando de otra nebulosa, de otra galaxia, de otro sistema solar. Existe un sitio donde están los dioses, los creadores, los portadores de muchas cosas. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque uno de esos portadores, por ejemplo, hay un mensajero, hay un dios de la medicina. Y por eso la conexión con esta base histórica. Bueno, aquí ya vamos hablando de los dioses del Olimpo, era la explicación griega de las cosas. ¿Por qué entonces tú descubriste los 4 elementos? Porque los dioses del Olimpo lo permitieron. ¿Y por qué se enamoró fulano de fulana? Porque la diosa Afrodita le permitió de generar la emoción del amor. Y entonces todo tenía una explicación mitológica. Vamos a ir a sembrar al campo, no sé, trigo, sorgo, maíz, lo que corresponda. Y vamos a rezarle al Dios encargado de las cosechas para que tengamos entonces alimento. Toda la explicación o todo el mundo era como consecuencia de la intervención divina de los dioses del Olimpo en antigua Grecia. Bueno, esa mitología griega se transforma en mitología romana y se maneja por todo el imperio romano en la antigüedad. Posteriormente, eso da como punto de partida a la investigación científica, por ejemplo, de René Descartes. Y René Descartes habla entonces de que si mi cerebro no procesa la información y no hay una evidencia, no hay ciencia. Bien, este segundo contenido va a hablar sobre la historia de filosofía crítica de la medicina, epistemología y ciencias de la medicina, obstáculos epistemológicos. Solamente vamos a abordar brevemente eso para hablar del ensayo final, o del ensayo de la próxima día. Filosofía crítica. Bueno, ya sabemos que filosofía es el que ama o busca la sabiduría o el conocimiento. ¿Qué tiene que ver entonces la filosofía con la crítica? Bueno, que ya no solamente es me creo todo lo que veo, es que tiene que pasar por la duda metódica. La navaja de Occam, René Descartes, el cartesianismo dice, si no es demostrable a través de la ciencia o de los sentidos, no existe. Es así como lo que dicen ahora los jóvenes, si usted no publica en las redes sociales, no existe. Si su tesis doctoral no está publicada en una revista científica,
nadie sabe que usted es doctora o doctor, solamente su familia. Bueno, tiene que ver con esa proyección del conocimiento, compartir conocimiento. Y hablar entonces de los dioses del Olimpo es hacer referencia a Apolo y Asclepio. Eran los dos dioses, y esta imagen que está en pantalla es una representación gráfica de los dioses de la medicina griega. Es que ya no solamente era pedirle al dios Apolo o pedirle al dios Asclepio que me cure, no sé, el COVID-19. Es que ya había entonces una intervención divina con el hombre humano. Había una interacción. Fíjense que este es otro dibujo, un fresco en Pompeya, en que se distingue el dios de la medicina Apolo, al centauro Quirón y al dios Asclepio a la derecha. Y entonces los dioses interactúan, tienen visita, tienen consulta médica. De ahí viene el término de que voy a ir al médico para que me diagnostique qué es lo que tengo. Entonces ya desde, fíjense, no sé si lo sabían, si no lo sabían, a mí me emociona mucho saber que, por eso voy al médico, porque allá en el hospital, allá en la clínica, están los especialistas. En este caso, fíjense, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. El dios Apolo y el dios Asclepio estaban ahí como unos eruditos, uno sabe lo todo, y llegó ahí el centauro, mira, me duele la barriga, me duele la cabeza, tú lo que tienes es cefalea. Y entonces, no sé, le diagnosticaba ahí, no sé, a Tylenol, ¿verdad? Es un Tylenol. Bien, entonces, es un proceso evolutivo, fíjense que en lo que nos conocemos hoy como ciencia, tiene un proceso histórico, ¿verdad? Apolo protegiendo a los troyanos, hay una cantidad de información que tiene que ver entonces con la salud. Entonces, existe un mundo divino de dioses del Olimpo que interactúan con los humanos. Y cuando interactúan con nosotros que estamos enfermos, que estamos heridos por la guerra de Troya, que estamos enfermos por la peste bubónica, ellos intervienen y nos sanan y nos curan de manera milagrosa. En algunos casos ya empiezan a hablar de utiliza tal planta medicinal, utiliza tal hierba, una infusión, en agua caliente, en agua hirviendo, inserta unas hojitas allí no sé, de laurel y te va a mejorar el sistema digestivo. Y entonces obtenemos esta base histórica de la base de la medicina. La base de la medicina que nace en Grecia, en el mundo occidental, mitológicamente nace de la interacción con los dioses del Olimpo. Pero posteriormente vamos a ver a los abuelitos que vimos en la clase anterior, que empiezan a estudiar el agua, el fuego, la tierra, el aire, las plantas, un nombre específico, Aristóteles. Aristóteles va a ser un referente importante para el desarrollo del estudio de las plantas y sobre todo las plantas medicinales, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra imagen antigua del antiguo puerto de Atenas y como Asclepio, entonces Asclepio tuvo una hija, Igea. Bueno, se pronuncia Igeia. Igeia, y fíjense, de ahí viene la higiene y salud. Viene de estos dioses del Olimpo. Entonces, Apolo y Asclepio, y su hija, la hija de Asclepio, y ella, eran los encargados de devolver la salud a los enfermos de Grecia y después, obviamente, de Roma. Esta es una estatua real de Asclepio encontrada en Grecia, en la antigua Grecia, ¿verdad? ¿Qué tiene en la parte baja y que es un símbolo que todavía se mantiene? Una serpiente. No sé si se logra ver por allí, pero está una serpiente. Entonces, Asclepio, Apolo, se representaron como los luchadores o los que luchaban contra el mal. Y recuerden que históricamente el mal se representaba con una serpiente. El caduceo romano, ¿le suena? El caduceo de la medicina es un bastón con una serpiente enroscada, que es inclusive el símbolo de la medicina actual. Tiene que ver con esto que estamos viendo. Esculapio o Asclepio, que en la mitología griega era este dios
que se encargaba de luchar contra el mal, pero el mal hacia la salud del cuerpo humano. Y entonces se crea el término higiene y salud del nombre de la hija de Asclepio, Higiea. Higiea es la hija de este viejito, y entonces vemos como en la antigüedad, en Grecia, en Roma, inclusive en los pueblos árabes, ya se habla de la medicina como una ciencia. Y bueno, aquí hay un libro, un dato que en el antiguo Egipto ya habían médicos, porque para hacer las momias tenían que, inclusive le extraían todos los órganos a estos cuerpos para disecarlos y hacer las momias egipcias. Un dato curioso, por el globo ocular, por el círculo del ojo, extraían el cerebro los egipcios. Entonces imagínense cuánta tecnología, y no estamos solamente hablando de historia, estamos hablando de epísteme, cómo el conocimiento se desarrolla de manera concreta. El primer médico de la historia fue el abuelito Imhotep. Este viejito que tiene, está la imagen allí en Antigua Grecia, ya, fíjense, tiene la categoría de médico. Ya saltamos o emigramos de la mitología griega, de Apolo, de Asclepio y de su hija Igea, a un médico real. Una persona de carne y hueso que vivía en Egipto y se encargó de estudiar la naturaleza para ver cuáles plantas eran más adecuadas para curar específicos elementos y cómo hacer ya cirugía. Por eso, 2000 años antes de Hipócrates. Ahorita vamos a hablar de Hipócrates porque estoy seguro que le suena juramento hipocrático. El juramento hipocrático que se hace en el año 2023 tiene sus raíces en Hipócrates de Kos, uno de los médicos de Grecia, que este que tenemos en pantalla, Imhotep, nació 2000 años antes. O sea que ya en Egipto había medicina, ya había médicos antes de Hipócrates de Kos, ¿verdad? Bueno, aquí en pantalla brevemente les muestro el famoso juramento hipocrático para la medicina. Dependiendo de la universidad, dependiendo del continente, dependiendo de la cultura, todavía se realiza el juramento hipocrático. Yo como médico, yo como médica, el juramento que hacen también los enfermeros y las enfermeras de cuidar la vida, de preservar la vida. Ese juramento tiene una raíz entonces de compromiso, de que mi conocimiento como médico lo pongo al servicio de los demás. De ahí viene la conexión con la materia, el conocimiento epistemológico, la epísteme, ese conocimiento lo comparto con los demás. Claro, desde una figura de autoridad, como un médico, un enfermero particular, pero alguien tiene que llevar la responsabilidad. Hay unas imágenes muy gráficas y elocuentes del proceso de medicina en Egipto, 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, que para nosotros serían ahorita como unos 4500 años. Posteriormente, la medicina en la Edad Media cambia y obviamente no es tan básica y rudimentaria como en Egipto, como en Grecia, como en Roma, pero ya tiene unos implementos de conocimiento. Esos 2500 años de sabiduría la aprovecha estos estudiosos de la Edad Media. Voy a hacer una pausa aquí para seguir el próximo sábado desde la Edad Media. Ya hicimos un salto de 3000 años, colegas, ¿verdad? Ya, bueno, Damaris ha sudado de tanta información que ha recibido. Marie se desmayó de cuántas cosas. Pero es importante saber que lo que vamos a desarrollar como epistemología no surge de manera improvisada. Es un proceso evolutivo, progresivo. Hacemos una pausa entonces con la medicina en la Edad Media. Recordar entonces que ya en Grecia, que ya en Roma, que ya en Egipto, en Babilonia, habían médicos con la categoría de medicina. Bien, dejo de compartir allí y me voy a un dibujito. A este dibujito. Pregunta. Concha, le he hablado, ¿viste? Ajá, hoy hablé bastante, ¿verdad, Mario? Hoy hablé bastante, no le he dejado hablar a ustedes. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Qué les parece? Ay, profe, bonita esa clase de historia, sí. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Nada, entender que lo que usted va a hacer
va a impactar la historia. Va a impactar la historia. Hay una película bonita, bueno, bonita, interesante, que tiene que ver con todo este movimiento épico que se llama um, Los 300, ¿sí? Los 300, que tiene que ver con la guerra de Troya, de los espartanos, y nada, el resumen es que el pensamiento de la película, uno de los protagonistas dice, lo que hacemos hoy en Esparta resuena en la eternidad. ¿Sí? Más, palabras menos. Su tesis doctoral es para la eternidad, es para la sociedad de conocimiento. Es que su nombre va a ser un referente. Imagínense qué orgullo, qué honor. Yo en algún momento de un sábado le di clase a esa doctora. Entonces, ahora, y cuando Damaris tenga su helicóptero, nos da ahí un paseo por ahí, por las playas de San Juan, qué sé yo. Entonces, importante, todo este recorrido histórico no es para cansarles, es para simplemente hacer consciente que lo que estamos desarrollando, lo que tenemos en nuestras manos, es ciencia, es conocimiento nuevo. Nosotros no vamos a plagiar conocimiento de otro, vamos a crear conocimiento nuevo. Que si vamos a revisar otros antecedentes, sí, pero lo suyo va a ser inédito, va a ser nuevo. Bien, nos queda 5 minuticos y vamos a hablar de la tarea número 2. La tarea número 2, bueno, por ahí les compartí en el grupo, ¿verdad? El plan de evaluación, pero sí lo tienen, ¿verdad? Es un ensayo argumentativo. Ay, profesor, ¿y qué es eso? Bueno, en pantalla me dice Damaris que sí se observa, ¿verdad? La imagen. ¿Sí? Sí, ajá. Vamos a ver el plan de evaluación, ¿verdad? Se lo compartí ahí para que lo tengan a la mano. La tarea 2 es un ensayo argumentativo en relación a la actualidad de la epistemología crítica de la salud. Profesor, ¿y qué es eso? Bueno, lo que usted vive en su sitio de trabajo, llámese universidad, llámese hospital, llámese clínica, llámese ministerio, donde usted trabaja, usted ya puede observar ese proceso de generación de conocimiento, de epistemología crítica. Profesor, donde yo trabajo no hay nada nuevo. Bueno, que sea usted la primera en crear nuevo conocimiento. Y entonces, desde la criticidad, y ahí es donde viene el adjetivo crítico, desde la epistemología crítica, usted va a hacer un análisis de la realidad. Usted dice, bueno, Damaris trabaja en la universidad. Profesor, yo observo que en mi facultad, en mi campus donde yo trabajo, hay unos intentos para generar conocimiento nuevo. Y se debe a que hay lectura, hay investigación, hay desarrollo tecnológico, hay grupos de trabajo, hay experimentación y hay algo nuevo que se llama, no sé, COVID-23. ¿Qué vamos a hacer? Un ensayo de 3 cuartillas o 3 páginas tamaño carta. Solo 3 paginitas. Sin portada. Simplemente, si usted es Damaris Irizarry, coloque Damaris Irizarry y comience y coloque allí un título atractivo, un título que capte la atención. No sé qué tema le llama la atención. Supongamos que es síndrome de burnout. El síndrome de burnout como la plaga del siglo XXI. No sé, un título interesante que sepa que el personal de enfermería que padece las consecuencias de no descansar, y usted hace un ensayo crítico, un ensayo desde su perspectiva. Obviamente puede leer algún blog, puede leer algún artículo de revista, puede conversar con algún colega y usted después en su computador con calma desarrolla solo 3 páginas. Y fíjense, les voy a hablar brevemente de cómo debe estar construido o estructurado un ensayo. Un ensayo tiene 3 partes solamente: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Un ensayo tiene un 15% de introducción, que en la vida real puede ser 1 o 2 párrafos. Profesor, ¿y qué es un párrafo? Es la organización de ideas principales e ideas secundarias en un solo cuerpo de texto de más o menos 10 o 12 líneas.
más o menos 10 o 12 líneas es un párrafo. Entonces, usted puede, fíjese la pista en azul. La introducción sirve para captar la atención del lector y introducir el tema del ensayo en 1 o 2 párrafos, no más. ¿Sí? Entonces usted comienza y ya tiene la introducción. ¿Qué es el desarrollo? Es donde se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoya en explicaciones, en ilustraciones, debates, evidencia, en citas de autores. Entonces usted va, después de la introducción, a desarrollar su tema. Bueno, el personal de enfermería no se alimenta bien, no tiene problemas de transporte, no tiene buen salario y no sé, emigra a otro país, aunque sea para ser de camarero. Entonces usted explica, sí es verdad, María, y usted explica la realidad del tema que está desarrollando. Ese es el 70% del contenido. 15% la introducción, 1 o 2 párrafos, después viene el grueso, que es el desarrollo, y después un 15% de conclusiones, que puede ser también 1 o 2 párrafos. Y tiene que ver cómo usted sintetiza los argumentos e inclusive deja un mensaje. Bueno, a pesar de todo lo que he desarrollado anteriormente, mejor ser, no sé, genio en informática, porque entonces creamos una red social como Facebook y tenemos mucho dinero. Entonces, es una conclusión que usted va a obtener del tema que abordó. Entonces, fíjense, esto es epistemología, tomar un tema de la vida real, analizarlo y construirlo de manera estructurada, con una introducción, sin colocar la palabra introducción, que conste, no voy a colocar la palabra introducción, es que voy a escribir 1 o 2 párrafos introduciendo el tema. Después desarrollo de manera extensa, no tan extensa porque son solo 3 páginas, utilizando la norma APA, ¿sí? Que se las compartí y bueno, no da tiempo de abordarla. Pero decir que, bueno, vamos a ver si en un minutito puedo hablar de la norma APA. Solo hablar de la norma APA. Pregunta. Ay, profesor, todo va bien hasta que empezamos a hablar de tarea. Vamos a ver. Sí, sí, se ve aquí, ¿verdad? Entonces le compartí una guía estructurada de, quiero llegar a, vamos a ver si me encuentro por aquí, donde están las paginitas. Bueno. Ahí tienen, bueno, 57 páginas de normas APA, pero les quiero resumir. Importante en los márgenes de la página, ¿verdad? En las normas APA 2020 del año 2020, en la 7ª edición, hace referencia a 2,54 centímetros por cada lado de la página. A diferencia que antes era 4 centímetros, 3, 3, 3. Pero la norma APA 2020, 2,54 centímetros por los 4 lados. Se utiliza la fuente, el tipo de letra, Arial, Times New Roman o alguna más legible como Popping, ¿ya? En tamaño 12 puntos, con un interlineado de 2,0 centímetros, o sea que entre línea y línea hay un espacio grande como una casa. Entonces un párrafo es un gordo así, o sea, en una página tienen 2 párrafos. Porque es la norma APA. Entonces, por eso digo, no piensen que se van a desgastar mucho con 3 páginas. Posiblemente su ensayo sean 6 o 7 párrafos, no más, porque son 3 páginas y con las normas APA utilizamos párrafos de 10 o 12 líneas. Tipo de letra, la sangría, interlineado, la norma muy básica, muy básica. Entonces, fíjate, Nilka, ahora las ideas que tenemos gráficas las vamos a transformar en texto, en un ensayo argumentativo, con un argumento, con un tema. Y fíjense, generar ese nuevo conocimiento es hacer epistemología. Y epistemología crítica, porque es según la perspectiva de Leida, que es diferente que la de Marín, diferente a la de Miriam, la de Olga, Xiomara, Noelia, Nilka y Damaris. Preguntas, estimadas colegas epistemológicas. Epistemológicas. Doctorantes, próximas doctoras. ¿Alguna duda? ¿Algún elemento? ¿No dicen nada? Nilka. Nada. Noelia. Profesor, estaba haciendo la cena. Bueno, muy bien, muy bien. Eso también es hacer epistemología. Por lo menos están escuchando por allí.
Pues nada, sí, ajá, ¿quién va a decir algo? Me escuchó un ruido por ahí, Anil, ¿quién va a decir algo? Ah, Ilka. Sí, yo originalmente pensaba que el tema era, Bueno, creo que yo no escucho bien, ¿verdad? Damaris tampoco. Te escucho con dificultad, Nilka, pero sé que estás diciendo algo. Así como que esta clase estuvo muy chévere, algo así. ahora, doctor. Ajá, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. ¿Cómo dice Nilka? Ok, es que originalmente yo pensaba que al ver el título de la tarea, Ajá. era hablar sobre pues lo que ocurría en la actualidad, hacer, pero no, como ahora comento que era un tema en mi ambiente o en mi entorno de trabajo, Ujú. puede ser cualquiera de las dos Bueno, alternativas. exactamente, Nica. Puede ser más ajustado a la historia, pero también puede ser de tu sitio de trabajo o de la actualidad General. de general en Puerto Rico o Ok, en el ok. hemisferio. No hay un límite. Lo importante es que podamos ser críticos, no solamente criticones, ¿no? Sino críticos. Ay, pero ¿por qué el secretario de las Naciones Unidas, perdón, de la OMS no viene a Puerto Rico y nos da aquí un congreso? Bueno, puede ser unas cosas así, ¿verdad? ¿Y por qué si se desarrollan con la empresa Pfizer y no con la Sputnik, las vacunas contra el COVID? Eso es ser crítico, ¿no? Pero crítico desde el punto de vista académico. Bien, Nilka. Damari, pregunta. ¿Todo bien? Olga, Xiomara, Noelia, Leida, Marí y Miriam. Bueno, no, ¿verdad? Para que seamos puntuales, ¿verdad? En la entrada y en la salida. Bueno, no sé si en las otras materias, en las otras asignaturas, habían hablado tanto, Damari. O sea, o pasaban tanto tiempo. Esto es chisme, esto es chisme. Si hablaban tanto, no hablaban tanto como yo. O era más puntual. Bueno, la Ajá, realidad es que con no, confianza, Mari, con confianza porque no solamente soy su profesor, bueno, en algún momento tengo una función allí que debo rendir cuentas, pero para ayudarles. bueno, por lo menos yo sí le puedo decir que yo estoy encantada con esta clase. Qué bueno, Mari, qué bueno. Ojalá que ya sea sábado otra vez, ¿verdad? Ojalá que ya sea sábado. Muy bien, pues nada, vamos a despedirlos para que sigan haciendo lo que tienen que hacer. Recuerden que esta asignatura lo que nos da es pistas, Damari, ¿verdad? Nos abre el horizonte, el abanico de posibilidades. Ah, lo que estoy haciendo no es aquí solamente en mi computador, tiene que ver con todo el mundo. Es que me estoy proyectando como profesional, ya no solamente trabajo en la universidad o en el hospital o en el ministerio, es que ahora mi nombre va a estar en todo Internet y mi tesis doctoral va a ser consultada por otras personas y voy a ser un antecedente para, o sea, antecedente académico para otra persona. Y otra persona, a lo mejor, imagínense, en Alemania, dice, la tesis de Damaris Irizarry de 2024, yo la voy ahora a actualizar porque quedaron unos elementos inconclusos en el 2026. Y entonces ahí viene la frase de la película 300, Damaris, y nuestra investigación retumba en la eternidad. Nuestra investigación va a ser punto de referencia. Estos abuelitos que estudiamos ahora, imagínense cuántos años tienen muertitos, ¿verdad? Y todavía seguimos estudiando a Aristóteles. Y todavía seguimos referente a Hipócrates de Cos. Y seguimos hablando de muchísimas cosas, René Descartes y cuántos elementos de medicina y de enfermería. Florence Nightingale, ya no tiene ni siquiera nieticos, ya no sé si existe la descendencia de ella, y seguimos de referente en enfermería, ¿verdad? Pues nada, para mí, como siempre, un verdadero placer compartir, estimularles, es animarles, Namari, ¿verdad, Xiomara? Es empujarlos, Marí. Vamos a que ustedes ya también sean investigadoras, investigadores, ya lo son, pero con un producto científico al final, una tesis doctoral. Ojalá que Dios nos dé salud y vida para volver a encontrarnos en ese momento, porque siempre me invitan como jurado. Entonces nos veremos ahí como jurado y decir, ay, yo recuerdo a Damari con su helicóptero y ahora ve, ya está defendiendo su tesis doctoral. Pues que tengan una bonita semana, feliz sábado, feliz domingo. Se les quiere un montón, de verdad que sí. Y la idea es que todos generemos la sociedad del conocimiento. En Puerto Rico, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, donde corresponda. Si no hay más preguntas, me despido, Leida. Buenas noches. Iba a decir Buenas algo. noches, gracias. No, qué bueno. Excelente. Bueno, por lo menos está contenta, Leida. Venga, Nilka, aplaude con los muñequitos de Buenas Buenas noches. noches, Mira, doctor. Buenas noches. Gracias por todo. no, gracias a ti, Marí, por ser de las personas que van a transformar a Puerto Rico.
Ya ustedes van a ver, claro que sí. Feliz noche, se les quiere un montón. Les comparto en breve la grabación y el material de apoyo. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.